Hey, ¿qué tal parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. En esta ocasión vengo a presentarles a la Boxer CT 125, una motocicleta que fue lanzada el año pasado y que vino a seguir esa línea de las populares Boxer 100, pero que desde mi punto de vista llegó sin grandes novedades y compartiendo características muy similares con su versión más pequeña. En este video vamos a analizarla en detalle y la vamos a comparar con otras 125 del mercado e inclusive con la misma Boxer CT100 ES Titanium, que es la más moderna de esta línea, y veremos a qué conclusiones llegamos. Antes que nada quiero aclarar que no tengo nada en contra de Bajaj o el grupo UMA. Me voy a referir solo a este modelo en específico, ya que sería tendencioso generalizar sabiendo que la marca maneja otros modelos muy interesantes. Voy a iniciar comparando las fichas técnicas de juntos modelos, el 100 y el 125, en donde podrán comprobar que prácticamente son la misma moto, a diferencia de unos pocos detalles que son delimitados evidentemente por su cilindrada. Comparten el mismo chasis, la suspensión, los frenos, tambor en juntas ruedas, las dimensiones de ancho, alto y largo, el sistema de encendido, la distancia entre ejes y la capacidad del tanque. Las diferencias más notorias se evidencian en la potencia y el torque, en la transmisión y en el peso, ya que la CT125 pesa 5 kilogramos más. En el apartado estético las motos también son muy similares, comparten casi todo, a excepción del nombre en alto relieve que tiene la 125 en el tanque, mientras que la CT100 lo lleva pintado, y el diseño de las tapas, que en el caso de la 125 es diferente y además monta un carenaje que la hace ver un poco más robusta. Juntas equipan el mismo tablero, el cual nos muestra un medidor de combustible, encendido eléctrico y puerto USB. Sin embargo, algo negativo es que no cuentan con indicador de marcha. De resto, podría decirse que son la misma moto, inclusive hasta por el precio, ya que la CT100 tiene un valor de 4.190.000 pesos, mientras que la 125 cuesta 4.690.000 pesos sin papeles. Hay que resaltar también que la CT100 la entregan con baúl, parrilla y defensa, mientras que la CT125 la entregan solo con defensa. Aquí me surge una pregunta, ¿no será lo mismo comprar la CT100 y ahorrarnos algo de dinero? O en su defecto, ¿no será mejor estirar un poco más el presupuesto y comprar una 125 más completa? Porque francamente la CT125 es una moto que para su cilindrada es muy básica, obsoleta diría yo, que no ofrece innovaciones en tecnología y mucho menos en seguridad. De hecho, me parece increíble que en Colombia aún se venda una motocicleta de 125 centímetros cúbicos con doble freno de tambor. No hay que negar que la moto es muy cómoda y económica, lo que la hace ideal para el trabajo diario, pero si la comparamos con otras 125 le sacan gran ventaja, no solo en prestaciones, sino también en precio. Un ejemplo de esto es la NKD 125, que cuesta 3.890.000 y equipa freno de disco en la rueda delantera, o la Victory Nitro 125, que cuesta 300.000 pesos más pero equipa freno de disco en la rueda delantera y tablero digital, además de tener más potencia y torque. De hecho, encontramos mejores opciones en motos de menor cilindrada, como es el caso de la Victory One ST100, que equipa freno de disco en la rueda delantera, indicador de marcha e indicador de combustible digital, y está a un precio muy inferior, 3.699.000. Otro modelo que supera a esta Boxer es la TBS Sport 100 ELS, que equipa un sistema de frenado combinado, puerto USB, parrilla y baúl, y está a un precio de 4.199.000. A este modelo se le suma también la YZZ110 de Yamaha, que está a un precio muy similar al de la CT125 de 4.850.000 y también equipa freno de disco en la rueda delantera. Después de este análisis queda en evidencia que la Boxer está muy relegada en comparación con las demás motos de trabajo del mercado, y que si realmente quiere entrar a competir en precio y prestaciones, Bajaj tiene que empezar a actualizarla de acuerdo a las exigencias actuales y a las dinámicas del mercado y del público, que cada vez es más exigente en temas de tecnología y seguridad. Por supuesto, esta es solo mi opinión y como mencioné al principio del video, no pretendo atacar a ninguna marca, solo expongo el resultado de mi investigación con datos medibles y verificables. Hasta aquí este video parceros, espero les haya gustado. Si tienen alguna opinión sobre este tema pueden dejar con todo gusto su comentario en la parte de abajo, así sea positivo o negativo, ya que la idea es discutir e intercambiar puntos de vista.
Si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. No olviden tampoco suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.